Bienvenidos a una cápsula más de Aula SM. En esta ocasión es el cierre de la materia de español para quinto de primaria. ¿Por qué el cierre? Pues con esto damos la finalización de las cápsulas para repasar que hemos estado realizando. Espero que hayan sido de tu agrado. Así es que vamos a repasar un poco de los temas que hemos estado viendo y será importante. Sobre todo, lo que importa es relacionarlo, esos temas, para que tú lo puedas aplicar en la vida y que los conocimientos que quedan sean para eso, sean duraderos y te ayuden a poder reflexionar y ser una mejor persona, mejorar y reflexionar sobre la lengua materna la cual posees, que es el español, y de esa manera esperamos poder haber contribuido en tu avance en este tiempo. Bien, vamos a repasar algunos de los contenidos que estuvimos viendo en algunas de las cápsulas. Vamos a ver primero los textos descriptivos. Me gustaría que vieras la imagen y reflexionaras sobre qué hay en este lugar. Observa, hay diferentes elementos. No quiero decírtelos todos. Hay unas calles, hay unos árboles, hay algunos edificios que representan algo, una rotonda, en algunos lugares dicen rotonda, glorieta, pasos peatonales, en algunos lados le dicen pasos de cebra, etcétera. Revisa, ve cada elemento, ¿ok? Para poder caer en la definición de textos descriptivos. Dice: cuando explicas de forma detallada y ordenada cómo es una persona, un lugar o un objeto, estás haciendo una descripción. Para hacer una buena descripción de un lugar, observa y selecciona los detalles que consideres más importantes. Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Para ello, utiliza expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor. Al describir un lugar, primero se presenta un panorama general, como mapa de una ciudad, luego se localizan los diferentes elementos. Hay una torre en el centro del parque y un ovni en la parte superior izquierda del mapa. Se acostumbra también transmitir la impresión que nos produce el lugar, no nada más la descripción. Es una ciudad caótica, pensarían algunos. Si observamos de nuevo el mapa, en la parte superior izquierda hay un ovni. No sé si ya lo viste, parte superior izquierda. Por ejemplo, habrá algunas personas que en una descripción vean algo que tú no. Y no quiere decir que una cosa esté bien o no, sino cada quien le presta atención a ciertas situaciones. Aquí, por ejemplo, hay unos semáforos. No sé si los habías visto. Para mí no me parece una ciudad caótica. A la persona que lo describe parecería una ciudad caótica, pero yo lo veo al contrario, ordenada, porque la ciudad en donde vivo yo hay mucho tráfico y no la veo caótica porque no hay carros, no hay tráfico, hay árboles, cosa que en muchas de las ciudades no lo hay en las partes del centro, por ejemplo. Ya hablo específicamente de mi ciudad. Tal vez en la ciudad donde tú vives sí. Bien, vamos ahora a avanzar al siguiente tema, el cual es las oraciones tópicas. Vamos a ver este ejemplo primero para caer en la definición. Dice: la guerra de independencia empezó el 16 de septiembre de 1810 cuando Miguel Hidalgo dio el llamado Grito de Dolores y terminó más de una década después, en 1821, con la entrada del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar al país de la monarquía española y que en cada comunidad olvidaran la idea de estar bajo el yugo del virreinato. Este es un párrafo de un texto, pero vamos a distinguir lo que son las oraciones tópicas, ¿sí? Para que distingas qué elementos tiene. Dice: los párrafos contienen dos tipos de oraciones, tópico y de apoyo. Las oraciones tópico se caracterizan por contener la idea principal del párrafo. Las oraciones de apoyo amplían o complementan lo expuesto en la tópico.
Las oraciones tópico pueden aparecer al inicio, en medio o al final del párrafo. Con solo leer las oraciones tópico se puede entender el tema central del texto. Es decir, contiene las oraciones tópico los elementos centrales para poder comprender un texto. Las oraciones, como lo dice la definición, de apoyo ayudan a sustentar la información, apoyan lo que la oración tópico dice. Aquí está un ejemplo, está marcado en azul la oración tópico y en rojo la oración de apoyo. Dice: la primera etapa de la independencia de México abarca desde el grito de Dolores, que dio el cura Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla de Puente de Calderón en el municipio de Zapotlanejo, estado de Jalisco, el 17 de enero de 1811. Si nosotros leyéramos solamente lo azul, que son la oración tópico, se entendería, pero profundiza más en lo rojo, que es la oración de apoyo. Fíjate, dice, si leemos únicamente lo azul: la primera etapa de la independencia de México abarca desde el grito de Dolores hasta la batalla de Puente de Calderón. Con esa información es la relevante, pero profundiza en la oración de apoyo con respecto a las fechas, con respecto a lugares que ayudan a profundizar la información. De esa manera que queda la definición de que esas oraciones de apoyo amplían o complementan esa información presentada. Ahora pasemos a este tema, que son las palabras agudas, graves y esdrújulas. Tú ya lo viste en un tema, pero aquí están las palabras. Vamos a ver algunos ejemplos que dice veloz, canción, silla, imagen, rápido y plátano. Pero vamos a separarlas en sílaba. Veloz, canción, silla, imagen, rápido, plátano. Esta separación silábica nos ayuda para distinguir cuál sílaba es más fuerte, es decir, cuál se escucha más fuerte, y nos ayuda a distinguir no necesariamente la que tenga un acento, porque acuérdate que no todas las palabras llevan tilde. En este sentido es identificar cuál es la sílaba más fuerte de acuerdo a la pronunciación habitual, para poder categorizarlas en agudas, graves y esdrújulas. Aquí está un ejemplo más claro. En cuanto a la definición, dice: las palabras se clasifican en agudas, graves y esdrújulas según la sílaba acentuada. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. Por ejemplo, aguda, veloz, se escucha más fuerte, los. Grave, imagen, se escucha más fuerte, ma. Esdrújula, plátano, se escucha más fuerte, pla. ¿Te das cuenta? Y de esa manera se puede categorizar. Tú puedes hacer esta distinción, hacer un ejercicio en tu casa, hacer un juego, poder separar por sílabas las palabras y poder obtener cuáles son agudas, cuáles son graves, cuáles son esdrújulas, para ir ejercitando esta parte. Bien, ahora vamos al tema de artículos de divulgación. Si te fijas, los artículos de divulgación, como lo dice la definición, son textos explicativos en los que se tratan temas científicos de diferentes ciencias: biología, astronomía, física, principalmente. Se caracterizan por tener una presentación, un desarrollo y conclusión. Los datos que presentan tienen sustento en hechos u observaciones que se demuestran. Están dirigidos a gente interesada en el tema, tanto especialistas como público en general. Utilizan un lenguaje técnico, pero accesible para los distintos lectores que se acercan a ellos. Es decir, sí tiene un lenguaje diverso, un lenguaje especializado al área de conocimiento, pero tiene un lenguaje que nos acerca a la ciencia, es decir, que las personas que no somos especialistas en una ciencia podamos acercarnos y comprender mejor lo que el especialista nos quiere mostrar en el tema.
De esta forma podemos buscar en internet, en revistas, diversos artículos de divulgación para poder entender lo que el autor nos quiere decir. Necesitamos un diccionario porque tiene tecnicismos que en muchas ocasiones pueden ser cosas que no entendamos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí es algo que ya vimos en una lección. Dice papel o plástico. Dice las bolsas de plástico se están prohibiendo en muchos lugares del mundo. La ONU está buscando una prohibición global. Los efectos ambientales, papel o plástico. Nos preguntan en las panaderías, hay que elegir. Pero para eso habría que tener en cuenta, por ejemplo, cuánto tardan en degradarse estos materiales. Resulta que el plástico tarda bastante más en papel en descomponerse, pero los efectos sobre el ambiente de producir uno y otro no son iguales. Y así sucesivamente es el texto. Nos viene la fuente, vienen ciertas palabras técnicas. Vamos a ver las partes y saber repasar esta cuestión. Tiene una introducción. Tiene una conclusión, fuentes donde se publica, tiene un lenguaje técnico y preciso. Si te fijas en el número 5, está la palabra degradarse, está la palabra celulosa, deforestación, que pueden ser palabras a lo mejor técnicas, o tal vez tú las conoces, pero si no, hay que buscar en el diccionario y los especialistas de esa manera lo manejan. Tiene un desarrollo del tema, tiene subtítulos y tiene obviamente un título. Es decir, un artículo de divulgación nos ayuda para conocer lo que los científicos están realizando e ir viendo los avances para de esa forma ir entendiendo lo que el mundo científico desarrolla día con día en este lenguaje. Bien, vamos entonces ahora al siguiente tema. Este tema es el guión de teatro. Dice, los guiones de teatro son textos literarios que narran una historia para ser representada en un escenario o espacio escénico. Tú ya lo viste. Se caracterizan por tener un conflicto en torno al cual gira la historia. Tratan la historia de uno o más personajes que enfrentan el conflicto. Tienen acotaciones introducidas entre paréntesis. Pueden tener un narrador que cuente una parte de la trama, es decir, el guión tiene elementos en los cuales las personas que caracterizan la obra van a decir dentro de los diálogos, pero también hay un narrador. Ese narrador, la misma palabra lo dice, va narrando, va diciendo los hechos como van aconteciendo, pero no es parte de esos personajes. Y muchas veces tienen acotaciones que son entre paréntesis que pueden o no ser dichas por el narrador, o simplemente son cosas como y se levantó, cosas dichas para el personaje, y lanzó hojas o salió del charco, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, las acotaciones como tal son, su definición son indicaciones que incluyen en los guiones de teatro. Se usan en el montaje y la representación de los personajes y si son para el montaje de la obra se colocan al inicio de los actos o escenas. Si son para los personajes se colocan después del nombre del personaje, es decir, de acuerdo a la estructura como va a ser realizada es anotada la acotación. Recuerda esta lección en la cual se dijo que vienen entre paréntesis y son elementos que pueden ayudar a la persona que va a actuar para saber cuándo va a entrar, cuándo va a salir, etcétera, cuándo va a hacer cierto movimiento, etcétera. Bien. Aquí vemos un ejemplo. Dice, vienen los diálogos de lo que dice el gato, lo que dice el señor, y entre paréntesis, en rosa, vienen las acotaciones. Entra un señor, su hija y un servidor del señor. Llama al criado, trae la ropa. De esa forma se van acomodando las acotaciones, ¿sí? Para poder ayudar a la persona que está narrando o a los personajes en entender qué es lo que sigue, ¿sí? Bajo esta perspectiva. Bien, ahora vamos a ver sobre el uso de la raya, que también se utiliza en estos guiones. Dice, aquí viene un joven aquí sentado. Y dice, todas las tardes sentado en una banca, bien entre líneas, esto la esperaba llegar. Mi equipo de fútbol y entre las rayas, un club pequeño ha ganado 2 torneos. ¿A dónde fuiste? Salí a pasear un momento. Si te fijas ahí la raya no son 2 líneas, sino es una sola, marca el inicio de un diálogo. Te respaldo en todo lo que hagas, dijo el padre a Regina. Es decir, ayuda a separar ciertos diálogos.
¿ok? Bien, entonces aquí está la definición para el uso de la raya. Dice, la raya es un signo de puntuación y tiene dos usos. Introducir diálogos en un texto, ya como lo vimos en el ejemplo anterior, o introducir información incidental en una oración. Bajo esta perspectiva, aquí está el diálogo que te comentaba, que en este caso introduce diálogos en un texto, como lo establece aquí, e introduce información, en este caso como lo dice, sentado en una banca, ¿sí? O los diálogos, como ya está establecido. Bajo esos criterios es lo que se utiliza la raya en una oración. Si te fijas, esto te ha ayudado a estructurar una serie de pasos para poder expresarte mejor, para tener un mejor dominio del español, que tengas tú los criterios que ya fuiste construyendo en tu escuela como tal, para apropiarte de los aprendizajes esperados de la asignatura de español. Esperamos que todo esto haya sido muy productivo para ti. Agradecemos a cada uno de los estudiantes que a lo largo y ancho de la República Mexicana estuvieron al pendiente de nuestros contenidos. Agradecemos también a los padres de familia que están al tanto para que sus hijos sigan aprendiendo. Recuerda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, estar al pendiente del inicio del nuevo ciclo escolar para que continúes aprendiendo. Mientras tanto, nosotros estamos para apoyarte y puedes ver de nuevo los videos de los temas, repasar, hacer los ejercicios que están recomendados y de esa manera puedas seguir aprendiendo en casa y sigamos aprendiendo juntos. De nuevo, muchas gracias por tu atención.